Seguimos amigos aquí en RPP, soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta tarde-noche aquí en Las Cosas Como Son. Estamos a pocas horas ya de las elecciones del 2 de octubre. ¿Cuál es el panorama electoral dentro de este proceso un poquito frío? Y vamos a preguntarle si coinciden nuestros invitados. Luis Fernando Núñez, analista político. ¿Cómo está, Luis Fernando? Bienvenido. Un gusto estar contigo. Y Darío Pedraglio, analista político también de 50+1. Gracias por la invitación. ¿Coinciden, sí? ¿Elecciones frías, tanto como el clima de Lima? ¿Por ahí va la cosa? Sí, con la primavera que tiene un poquito de sol a mediodía, ¿no? Pero sí han sido unas elecciones, yo creo que con Darío estamos de acuerdo, en aburridas, ¿no? Primero, todo el mundo ofrece lo mismo. Y nosotros que nos gusta el tema sabemos que algunas ofertas son engañosas porque hay cosas que no lo puede hacer el alcalde provincial, claro, no lo puede hacer el distrital, no lo puede hacer el gobierno regional, así que hay una mezcolanza porque al final esta semana esto parece una feria de pulgas, ofrecen de todo. ¿Quién ofrece más? ¿Quién promete más? Claro, porque andan con la cosa de que si hoy es el último día que tengo para ofrecer, voy a ofrecer lo que sea. Pues. Me recuerda mucho un chiste mexicano de un candidato que llegó a un pueblo y ofreció un puente y una señora le gritaba, candidato, pero no necesitamos un puente porque no tenemos río. No se preocupe, le voy a construir su río. Solo eso nos falta realmente. Sí, Darío, ¿coincides? Le sumaría además que creo que la coyuntura nacional también de esta pugna Congreso Ejecutivo, denuncias contra el presidente, escándalos en el entorno del presidente, también se ha llevado bastante la atención ciudadana y mediática, me parece. Y ya elecciones regionales y municipales que de por sí generan menos interés que una nacional. Con todo esto que ocurre alrededor del presidente y de sus opositores, me parece que incluso ha interesado aún menos, ¿no? Y vemos una elección que recién ha cobrado fuerza o está cobrando fuerza en los últimos días, ¿no? Pero incluso analizando algunos números, vemos que 6 de cada 10 limeños más o menos todavía no han definido su voto, ¿no? Sí, entonces estamos todavía con todas las cartas ahí por jugarse. Todos hemos estado atentos, por ejemplo, hemos estado atentos al debate del último domingo. Algunos tuvieron una participación interesante, otros no tanto. ¿Cuánto puede influir este tipo de encuentros entre los candidatos en el ciudadano común, en el elector que, como bien lo decía Darío, todavía en un 60% ni siquiera ha elegido por qué candidato votar? Mira, Jorge, yo soy uno de los culpables de que tengamos debates en el Perú. Porque yo dirigía una misión de observación internacional entre el 2001 y luego en la elección del 2006 y convencí al Jurado Nacional de Elecciones de la importancia de los debates. Pero acá en el Perú el debate se toma un poquito como parte de la farándula, o sea, el que le pega más duro al otro, el incidente al bajar del auto, esos son, o sea... La anécdota más que el fondo. La anécdota más que en el fondo. Y ahí claro, me frustra un poco porque yo creo en el debate. Creo que lamentablemente no es de mayor influencia. Debo confesar sin ninguna parcialización política que hubo una candidata que me pareció más seria, más sólida en las propuestas porque se ve que es una señora que ha estudiado el lenguaje municipal y metropolitano. Pero el resto lo que vimos fue una serie de indirectas que siempre le ponen al ají picante al debate. Claro. Pero el debate debería ser un momento importante. Juan de la Puente, a quien queremos mucho, dice, el meeting desviste y el debate viste. Porque ahí es donde tú estás frente a la cámara y vas a tener poquitos minutos para decir lo que quieres decir. Claro. Otro detalle importante, Jorge. La gente se queja del formato de los debates. Y yo debo reconocer aquí que el formato de los debates es una propuesta de 3 o 4 alternativas que hace el Jurado Nacional de Elecciones y son los representantes de los candidatos que al final deciden cuál es el formato. Así que cuando tú escuchas a un candidato que está molesto con el formato, debería reclamárselo al que fue su representante. Que accedió al formato en sí, ¿no? Así es. Claro, que le dio el sí al formato. Creo que lamentablemente el debate en sí no debe ser visto por una gran cantidad de ciudadanos, más allá de nosotros que nos dedicamos a eso. ¿Cuántos limeños ven las 2 horas del debate? No lo sé, no creo que sean muchos. Quizás donde puede tener un mayor impacto, aunque creo que todavía es menor, es en las repercusiones después de, ¿no? El meme, el comentario en Twitter. Lo que decíamos, quizás, la anécdota, ¿no? La anécdota, el highlight, claro. el momento destacado, que creo que en este caso fue la pugna entre uno de los candidatos, Urresti, y una de las moderadoras, que fue lo que más rebotó. Quizás eso podría tener algún impacto menor, pero me parece que lamentablemente no son momentos que definan la elección, ¿no? Me parece que son todavía otros aspectos los que juegan y no el debate.
Ahora, las denuncias le pueden hacer daño, por ejemplo, a una candidatura ya en estas circunstancias. Recordemos, por ejemplo, el caso de César Acuña, el candidato al gobierno regional de La Libertad, Urresti, que también tiene muchísimas denuncias en su contra, o en todo caso lo de Gonzalo Alegría, ¿no? ¿Cuánto daño realmente le hace una denuncia a un candidato ya a estas alturas? Yo creo que depende de la denuncia. Las denuncias que tienen que ver con asuntos tributarios, del regalo que se hizo, tal vez eso no impacta tanto. Ahora, cuando se te meten con tu honor personal, como en el caso del señor Alegría, a mí me parece que eso ahí sí hace mella, ¿no? Porque es un caso muy complicado. Sí, claro. No hay todavía finalización de investigaciones para saber si él dice la verdad o la dice el hijo. Pero la gente que pretendía votar por ese candidato, a lo mejor lo terminará haciendo por militancia de un partido de izquierda. Pero seguramente alguno de ellos, cuando vaya detrás de la urna, Va a pensarlo dos veces. Va a decir, bueno, voy un poquito obligado. De hecho, hay un comunicado, una declaración del secretario general de ese partido hoy en los medios, donde dicen, bueno, vamos a ir con este candidato porque no podemos retirarlo. La ley no lo permite. Sí. Y ya veremos qué hacemos después. O sea, es su caballito de batalla a 3 días de la elección, de donde iban a sacar un caballo de Troya, por darle otro nombre, ¿no? Claro. Darío. Le sumaría además que ya hay una suerte de normalización de los políticos denunciados, políticos en torno a los cuales hay muchos escándalos, políticos que tienen mucho por responder. Y como ya son la mayoría o un gran número, el ciudadano también se termina acostumbrando, ¿no? Ya termina siendo efecto teflón y un poco... Ya es normal, todos más o menos son iguales, tengo que elegir entre un grupo que todos tienen algún tipo de anticucho. Entonces, y esto sucede no solo en Lima, sino también en regiones. Sin Por duda. ejemplo, en Apurímac, 4 candidatos al gobierno regional de Apurímac, que están entre los primeros lugares, no vamos a decir quiénes son, todos han sido sentenciados en algún momento. Y están ahora postulando, ¿no? Entonces, como que la gente se acostumbra ya, ¿no?, a tener este tipo de candidatos. Pero ahí entonces viene una duda. Y estos llamados filtros, el filtro que pone el partido, empezando desde que ahí, ¿no?, pone organizaciones de la sociedad civil, que pone el propio jurado. Así es. El jurado, yo me he tomado el tiempo de leer la cantidad de formularios que le plantea a los candidatos y el jurado prácticamente parte de la opinión de que tú eres culpable y que a través de los formatos tienes que demostrar que eres inocente. Sin embargo, pasa eso de Apurímac y de un montón, candidatos con deudas familiares, etcétera. Exactamente. Pero esto tiene que ver con algo, Jorge, que tú mencionabas fuera de cámaras cuando empezamos el programa. Es la desconfianza generalizada del ciudadano en los políticos. Esto que Darío dice, más de lo mismo, la misma gente, se cambian de partidos. Yo utilicé el otro día un término en un programa que a la invitada que iba conmigo no le gustó. Yo digo, ya estamos en un tema de promiscuidad electoral. Donde yo es fuerte el término, pero claro. Donde yo aparezco en se un puede partido, aplicar a las elecciones realmente. Dejo de ver a Darío 3 meses y cuando Darío me pregunta, oye, Lucho, ¿cómo te va? Ya me cambié de partido. Y francamente, eso a la gente no, creo que le cae mal. Pero también digo una cosa, nosotros somos muy culpables de lo que sucede. Porque cada 4 años o cada 5 años le entregamos un cheque en blanco a estos candidatos que luego se convierten en autoridades, hacen lo que les da la gana. Y esto que nosotros en sociología electoral, política, llevamos a veces auditoría ciudadana, contraloría social, a la mayoría no le interesa, porque son gente que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar, regresa a las 10 de la noche a su casa y no tiene mucho contacto. Sin embargo, yo quiero decir que esta elección a veces me parece más importante que la del presidente de la República, porque es lo que uno llama una elección de cercanías. Claro. O sea, te es más fácil encontrar a tu regidor, a tu alcalde distrital, que al presidente de la República. O a un ministro. O a un ministro. O a un ministro, ¿no? Claro. Ahora, Darío, ¿por qué todavía no tomamos conciencia de lo importante que es nuestro voto? Tu voto, mi voto, el voto de cualquiera de nosotros. Ese solo voto puede cambiar la historia realmente, ¿no? ¿Por qué no tomamos conciencia de eso? Antes, perdón, si me permitas, para verlo, para también discutir lo de las denuncias. Por favor. Creo que además es un tema sumamente relevante, no solo para la elección, sino también para el momento post-elección, ¿no? Vemos que muchas autoridades regionales y municipales no terminan su mandato, no solo porque son revocados, sino porque terminan con problemas judiciales. Exactamente. ¿no? Entonces, creo que hay que tomar en cuenta eso también, no solo electoralmente, sino también ya como gestión. Correcto. Después, la importancia del voto, sí, cada voto es importantísimo, pero creo que vivimos ya en un contexto en donde, creo que regresa un poco al anterior, muchos de los ciudadanos, como decía Luis,
no, la política no es prioritaria, ¿no? Tienen necesidades del día a día que terminan captando mucho más su atención. Y lo otro es que además creo que hay una desesperanza que es bien fuerte. Creo que el ciudadano siente que su voto no va a hacer diferencia porque las opciones tampoco son muy diferentes una respecto a otra. Dicen, bueno, voto por este otro, al final va a ser lo mismo, al final no va a haber diferencia entre uno y otro. Entonces hay una responsabilidad ciudadana sin duda, pero creo que también los filtros, los partidos que la verdad son poco fuertes, que los candidatos, creo que también no dan opciones como para que la ciudadanía diga, bueno, mi voto es muy importante y voy a ir y voy a hacerme notar. Además, uno le exige al ciudadano a veces, bueno, tienes que informarte antes de votar, ¿no? Conoce su plan de gobierno, su candidato. Pero uno dice, ¿realmente el plan de gobierno lo va a aplicar? ¿Es algo que van a utilizar? Este candidato viene de 3 partidos antes. Entonces es difícil para el ciudadano también, digamos, enganchar, ¿no? Enganchar cuando todas las propuestas son muy similares, cuando sé que no va a haber mucha diferencia entre si gana este o gana aquel. Ahora, hemos escuchado candidatos, por ejemplo, que nos han ofrecido cámaras de reconocimiento facial de última tecnología, ¿no? Escuché un candidato que dijo que era capaz de reconocer esta cámara hasta si aparece un par de gemelos, ¿no? Podía reconocer a cuál de ellos dos es el delincuente. Es lo que dijo un candidato, ¿no? A mí me parece increíble de una película de Steven Spielberg, ¿no? Pero lo dicen y no sé. ¿Cómo hacer un balance entre las promesas y aquello que realmente puede ser viable? Como lector, ¿qué recomendaciones? Yo coincido con Darío, porque aquí si no le preguntamos a los candidatos qué estás ofreciendo, cómo lo vas a hacer, en cuánto tiempo y con qué recursos, estamos obviando 4 preguntas básicas, porque entonces te van a prometer cualquier cosa. Esta obsesión de la Cámara es interesante, pero cuando tú ves en los noticieros, pasó el ladrón y la Cámara lo registró, pero el ladrón siguió su camino y se fue. Y ya había robado. Claro. O sea, en algunos casos da tiempo a que aparezca la policía, pero yo creo que deberíamos preguntarnos esas 4 cosas. ¿Qué, cómo, cuándo y con qué presupuesto? Y le sumaría, perdón, además, si es la competencia efectivamente de esa autoridad. Claro, porque vemos muchas promesas que la verdad no son competencia por lo menos exclusiva de quien la promete. Como el caso del transporte en Lima, ¿no? El caso del transporte en Lima lo ve ATU. Sí, claro. O vemos candidatos. La seguridad, por ejemplo, ¿sí? Efectivamente, hay un rol que uno puede cumplir como alcalde de Lima, de coordinación, etcétera, pero el Ministerio del Interior al final es el responsable de la policía y lo seguirá haciendo, no importa quién sea el alcalde, ¿no? El tema de la salud también, hay competencias compartidas, pero no depende del alcalde. Muchas veces uno escucha a candidatos decir, yo voy a solucionar todo, básicamente, y al final el que mucho abarca poco aprieta. No, dicen, voy a solucionarlo todo en 90 días, ¿no? Algo que, totalmente increíble, pues, ¿no? Y te doy un dato para la gente que nos está viendo. Hice un par de focus group en el Callao y en Ica. Y cosa extraña, el primer problema que yo pensé que era la inseguridad, en los focus group no era la inseguridad, era la basura. La basura, la limpieza pública. La limpieza pública. La gente tanto en Ica como en el Callao se quejaba de que el vecino tira la basura a cualquier hora, no le importa el horario en que la municipalidad ha dispuesto el servicio de limpieza. Cosa que uno siempre dice, no, todo el mundo la inseguridad. La basura, que también tiene que ver con un tema educativo, ¿no? Educativo ciudadano. Ahora, ¿cómo podemos hacer para cambiar este panorama que sin duda resulta bastante preocupante con miras ya, digamos, a las elecciones, a las próximas elecciones? No sabemos si 2026 o antes, no lo sabemos. Pero habría que cambiar, habría que hacer una reforma electoral, ¿no creen ustedes? ¿O qué se podría agregar, qué se podría quitar para mejorar esto y no tengamos que enfrentarnos siempre a este mismo escenario? Reforma electoral sin duda habría que ver porque lamentablemente las bancadas que están en el Congreso son los primeros conservadores para ir a una reforma electoral. Y luego yo tengo la impresión que aquí deberíamos introducir, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, un tema de educación democrática en los colegios. Yo creo que en mi tiempo había una educación cívica y ciudadana que junto con la de mi familia me forjó en valores, en principios, en creencias. Hoy en día eso no se hace. Y a mí me parece muy importante que se eduque a ese ciudadano que de repente ahorita no tiene todavía los 18 años para que entienda el valor del voto. El otro día en una reunión un joven me decía, qué fastidio, voy a ser miembro de mesa. Y yo digo, Miguel, en otros países ser miembro de mesa es un honor ciudadano. Aquí es como un castigo. Así te paguen 120 soles, lo ves como voy a estar de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, fuera de mi zona de comodidad.
Sí. deberíamos ser más conscientes del papel que nosotros como ciudadanos y los miembros de mesa, los personeros, tienen en una elección. Muy bien. Darío. Creo que efectivamente uno podría argumentar que hay algunas normas que deberían implementarse, por ejemplo, respecto a filtros para la selección de candidatos. Sin embargo, también, claro, los propios partidos en el Congreso son los que controlan estos cambios y muchas veces ellos son los que tienen menos interés en que estos cambios se produzcan. Ya hemos visto que para esta elección habían algunas reglas que no se terminaron aplicando porque el Congreso, los partidos que están en el Congreso, que competían en las elecciones, se excluyeron de eso. Sin embargo, creo que también en Perú a veces pecamos un poco de la norma, ¿no? De ser normativo, de pensar que porque pongo una norma ya la cosa se soluciona. Tenemos 35.000 leyes Y hay aproximadamente, ¿no? muchísimas leyes que al final El también... problema es que se cumplan. Y el que se cumpla, político y en general, mucho pasa en nuestra sociedad, somos expertos en sacarle la vuelta a veces a la norma. Somos una sociedad sumamente informal y eso se ve también en la clase política. Pero además hay una cuestión, como decía Luis, de educación, de interés ciudadano, de ciudadanía, que creo que hay que trabajar, que son temas mucho más estructurales y que una norma no va a cambiar. Darío, Luis Fernando, muchísimas gracias. Un Gracias. gusto. Darío Pedraglio, Luis Fernando Núñez con nosotros aquí en Las Cosas Como Son. Ya lo saben, amigos, hay que tomar conciencia de la importancia de nuestro voto este 2 de octubre. Volvemos con más en Las Cosas Como Son.